¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información del Congreso, de lo que pasa acá en la Cámara de Diputados en una jornada posterior a un día de muchas comisiones que van a estar siendo comentadas por mis compañeros como ella, Verónica Benaim. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo te va, Mauri? Bueno, con clima mundialista ya ¿Todavía? estamos entrando a lo que va a ser en poco la inauguración del nuevo Mundial 2026 en distintos, bueno, en este caso se da un lugar repartido en tres, ¿no? Claro, Estados Unidos, México y Canadá. Estamos, recordemos, hoy es jueves a las 13 horas, estamos saliendo en vivo y dentro de una hora empieza la inauguración y ya a las 16 horas de Argentina, el primer partido México-Sudáfrica en Guadalajara, ¿no? No, en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. México, que particularmente es un país que por tercera vez es sede del Mundial y donde justamente se va a inaugurar nuevamente el torneo mundialista. Uno lo ganó Brasil, otro Argentina y bueno, seguramente alguno que nosotros querramos, ¿o no? Gonza Solabarrieta. ¿Cómo andás, Mauri? No sé, estábamos hablando de las cábalas y me asusté. ¿Cómo te respondo? ¿Como hincha o no, como periodista, como el periodista deportivo que sos, Gonzalo. Sí, objetivamente claro. Tenemos una Francia muy temible. Lo mismo pasaba en la final y así terminaron. Claro, yo en esta me agrando. Bueno, que no sea que llegamos segundo, que nos dejen segundo. Lo mismo pasaba en esa final que parecía que nos comían crudos, sin embargo, así que bueno, a confiar. Totalmente, el próximo martes siempre. Debuta Argentina. Títulos del día. Superrig y representantes de cámaras empresariales expusieron sobre el régimen de incentivo para grandes inversiones. El Ley de Lobby, otro de los proyectos que envió el Ejecutivo, ayer las organizaciones se expusieron acerca del régimen de transparencia y publicidad de gestión de intereses en un plenario de comisiones. Y hubo dictamen de mayoría en la Comisión de Mujeres y Diversidad para declarar la emergencia en violencia de género. Ahora debe intervenir la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bueno, y ayer doble jornada de informativa. RIGI primero, gestión de intereses después. El RIGI tuvo algunos expositores vinculados sobre todo a quienes fueron beneficiados o quienes accedieron a proyectos de inversión durante el RIGI que termina este mes. La mayoría y la industria extractivista contaron su experiencia y no era una jornada en la que estaba evaluándose un dictamen, pero sí fue bastante picante porque en algunos momentos sectores de la oposición hicieron algún reclamo, ¿no? Querían a potenciales beneficiarios del RIGI que está proponiendo al gobierno, que no tiene sectores definidos, ¿o no, Vero? Exactamente, ayer estuvieron participando representantes de 3 cámaras. Me llamó la atención porque son cámaras que ya también participaron en lo que es el RIGI actual y tiene que ver con la Cámara Minera, con la Cámara de Energía y representantes de la Cámara de Hidrocarburos, cuando obviamente el Super RIGI habla de otro tipo de sectores a los que estaría destinado. Entonces me llamó la atención de que, bueno, son básicamente las mismas cámaras que están participando en ambas cuestiones. No sé si a vos te llamó la atención. Por eso recién lo comentaba, que por ahí hubo algunas diputadas, como creo que fue Julia Estrada, que planteó la necesidad de que vengan sectores que podrían ser beneficiados. El tema es que el RIGI que se propone ahora no tiene sectores delimitados. Entonces, de alguna manera, la única forma de defender lo que tenía el gobierno era con gente de las cámaras empresariales o de los sectores que fueron beneficiados y un poco la reunión sí fue corta, no tuvo mucho contenido y tampoco hubo una gran cantidad de invitados, ¿no? No, fueron estas 3 personas representantes de estas cámaras que decía recién Vero, que justamente la explicación que daban era que venían a contar un poco los buenos resultados del RIGI para que eso haga un efecto eco o que pueda llegar a tener un mismo resultado del Super RIGI. Este punto es muy importante, Mauri, porque cuando uno consulta cuáles van a ser esas industrias del futuro, no está todavía muy en claro
y con precisión cuáles van a ser. Ujú. Pero bueno, sí se sabe que a lo que se apunta es al sector de la tecnología, por ende Ciencia y Tecnología como comisión participa del debate, pero rápidamente, bueno, desde la oposición surgieron estas críticas y el oficialismo también dio rápidamente alguna respuesta respecto a por qué se había invitado a estas tres Sí, personas. dijeron? hay Pará. como una... ¿Qué sí. dijeron? Es básicamente que venían a dar esa referencia de los buenos resultados del RIGI para que se tome en cuenta un ejemplo de algo que no es de hace muchos años. El RIGI se aprobó en el 2024, hace 2 años. Hay como una necesidad también del gobierno de responder por la ley vigente de RIGI, ¿no? De qué realmente se está haciendo, de qué realmente es lo que está sucediendo, porque tiene muchos cuestionamientos respecto a lo que ha sido este beneficio. Hace minutos nada más, por ejemplo, la Secretaría de Energía lanzó una página específicamente donde justamente muestra de manera... digamos, con números, cuántos proyectos, por ejemplo, hoy se están ejecutando. Pone que hay proyectos ejecutados y hay proyectos aprobados que son 16. Habla de que a partir de estos proyectos se crearon empleos directos e indirectos, son 52.495 puestos de trabajo. ¿Cuáles son los sectores que fueron beneficiados en este RIGI? Habla de energía, petróleo, minería, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Siderurgia, infraestructura. Habla de cuántos proyectos todavía están en evaluación, son 25. Bueno, a qué sectores pertenecen. Y hay todo un mapa al que se puede entrar a partir de lo que tiene que ver con argentina.gov.ar en la solapa de la Secretaría de Energía para poder observar en detalle cuáles son estas iniciativas. En esto, ¿no? En marco de la necesidad del gobierno nacional de responder a estas inquietudes que vienen vinculadas a, bueno, qué es lo que se está haciendo y cuáles son las cosas que están avanzando a partir Son del $1.000 RIGI. millones de dólares que hay que poner en el nuevo RIGI para poder ingresar, es un número mayor al anterior, o sea que eso ya es una franja que delimita mucho, que es lo que plantean algunos sectores de la oposición, por ejemplo el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. Bueno, quizá haya más propuestas de entrar al RIGI de lo que uno cree. Quiero saber cómo la filtran, porque no está claro, ¿no? Porque si quieren entrar muchos sectores que tengan $1.000 millones de dólares, y a veces hablamos mucho de RIGI, ¿no? Digo porque Bralaski se enoja que decimos RIGI, es RIGI. Yo digo porque RIGI. Bueno, RIGI, pero él se RIGI, enoja claro. y la Porque verdad no que tiene la U. no quiero que se enoje. Claro, no hay una U. Yo lo veo después el lunes y se enoja. Entonces, lo que plantea el RIGI no es ni más ni menos que promociones impositivas. Es muy habitual que este Congreso trate proyectos de promociones impositivas para otros sectores, que obviamente por ahí son menores a las del RIGI, pero son sectores que no tienen una necesidad de inversión específica para tener una reducción impositiva. Es bastante habitual. No sé cuál está vigente hoy, deberíamos ver, pero cuando se habla mucho de gastos tributarios, que es una palabra que se usa mucho, se enumeran una gran cantidad de sectores que en diferentes leyes han sido beneficiados con reducción impositiva. En el caso de RIGI, o el Super RIGI como ahora, la reducción impositiva es considerable, Sí. hay que decirlo, 20 puntos de impuestos a las ganancias, la posibilidad de que las provincias te permitan pagar mucho menos o casi nada de ingresos brutos, que los municipios tengan límites, amortización acelerada, pero también es cierto que son inversiones grandes que supuestamente generan. Inmediatamente se habla mucho siempre de puestos de trabajo, que obviamente pueden generar y lo lógico es que generen. Sí. También generan desembolsos de dólares importantes, ¿no? Sí. Sí, el tema es que esos dólares que se desembolsan derramen en la sociedad, digamos, derramen en el Sí, pero lugar ya donde de se por sí empieza a para el tema explotar, cambiario te sirve. donde empieza a explotarse la economía o el sector que vaya a poder adquirir ese beneficio, derramen en ese lugar. Ese es me parece que es uno de los primeros interrogantes, y después hay muchas dudas de a qué sectores tecnológicos se está tratando de seducir con este Super RIGI, y saber si realmente van a ser sectores o empresas con nombre y apellidos. Se habla mucho también de qué habría de fondo, ¿no? Si se va a habilitar directo la IA o vinculaciones en ese sentido. Me parece que hay mucho temor. Lo que pasa es que ahí a partir de también eso. me parece que la oposición debería plantear legislaciones específicas, porque si esto es algo para una inversión de $1.000 millones de dólares, y bueno, pero este sector sí, este sector no, bueno, podés hacer una ley para regular esos sectores específicamente y no tener que intervenir recién cuando hay una promoción impositiva, porque si bien es cierto lo de los puestos de trabajo, también lo es que el desembolso de dólares te ayuda al régimen cambiario. O sea, Argentina tiene
déficit no comercial en este momento, pero siempre recurrente de cuenta corriente, o sea, se gastan más dólares de los que ingresan. Entonces, el ingreso de dólares siempre es positivo, al margen de cuánto puesto de trabajo que genere. Ahora bien, si hay un sector específico como este de la IA, que hay muchas dudas, no solamente en Argentina, bueno, tendríamos, me parece, que trabajar en alguna regulación específica también, ¿no? Sí, y además es importante este punto, ¿no? De el porcentaje que deben ya destinar a las arcas nacionales en los 2 primeros años del proyecto, una vez Bien, que contame se eso. comienza. Es uno de los puntos importantes, así como hablamos de la baja del 20% en el impuesto a las ganancias, 10% menos de lo que le da al El RIGI RIGI. en este Bien. caso. Hablamos de otro de los detalles importantes, Mauri, que ayer lo destacaron muchos legisladores oficialistas. Los 30 años de previsibilidad que se le da justamente asegurando todo este tipo de rebajas en lo que son las contribuciones, en la baja del impuesto a las ganancias, lo remarcaron mucho los legisladores también ayer. Y esto que decíamos en un porcentaje, no recuerdo si exactamente es el 20% que ya se debe destinar en los 2 primeros años, una vez que se comienza a trabajar en el proyecto. Eso es importante, porque Sí. si no te dicen 1.000 millones de dólares y aparecen a cuenta gota, ¿no? Por eso mismo. Así que son algunos de los aspectos principales dentro de lo que estamos hablando, que es el superrigi. Exactamente. Bueno, hablaron de ese tema muchos diputados, entre ellos el diputado de la Unión Cívica Radical, Lisandro Nieri. Es imposible no vincular el nuevo proyecto al anterior, ¿no? Porque es básicamente, bueno, bastante bien puesto el nombre, es un RIGI con beneficios aún superiores, ¿no? Pero que apunta a proyectos muy distintos. Entonces se ha mezclado un poco tanto la presentación de las autoridades del Poder Ejecutivo de la semana pasada como estas, que se hace mucha referencia a los resultados del RIGI, ¿no? Y los resultados del RIGI creo que a todas luces son positivos, ¿no? Ya tenemos 40 proyectos aprobados. Yo digo, quiero ver la realidad, ¿no? Del proyecto a efectivamente la inversión realizada, hay todo un tránsito, pero 40 proyectos por 130.000 millones de dólares y expectativas, o hay varios todavía en etapa de evaluación, ¿no? Así que puede ser algo más. Así que creo que en ese sentido es positivo. Obviamente hay algunos puntos que se observan, la incorporación del upstream, que eran proyectos que, es verdad, inicialmente cuando el Ejecutivo vino a exponerlos no se iban a incluir, pero bueno, son proyectos que yo lo valoro, ¿no? Porque si se iban a dar en el tiempo, pero a partir de incentivos acelerás la inversión hoy, bueno, Argentina las necesita hoy a las inversiones, ¿no? Hay una oportunidad de crecer, de generar trabajo, de generar desarrollo en muchas regiones, porque la verdad que son todos proyectos, bueno, mucho concentrado en petróleo, minería, son proyectos en el oeste argentino, ¿no? Como diputado de la provincia de Mendoza lo valoro mucho. Los resultados del RIGI son positivos. Bueno, ¿por qué no llamar a determinados otros proyectos? ¿Viste? Hablábamos, todo lo que hablé lo hice referencia a recursos naturales. Bueno, ¿por qué no ir a proyectos de industrialización de esos recursos naturales, ¿no? Hacer la refinería de cobre. No digo que exista, que haya interés, pero bueno, son proyectos muy puntuales, hay muy pocos en el mundo, y la idea es decir, bueno, Argentina acá está y da los beneficios, las condiciones que cualquier proyecto de eso va a buscar en los lugares del mundo donde se extrae cobre para radicarse, ¿no? A eso se apunta. Escuchábamos a Lisandro Nieri, diputado de la UCR, hablar sobre el superrigi. También comentó sobre este tema la diputada de La Libertad Avanza, Silvana Giudici. No es complementario ni es una ampliación del RIGI. El RIGI fue una iniciativa de un régimen especial que ha dado resultados y ya un nivel de exportaciones por 10.000 millones de dólares. 38 proyectos que se presentaron, 19 que fueron aprobados y termina el 8 de julio. Entonces el superrigi se plantea en esta nueva etapa como un régimen especial para inversiones mucho más grandes, 1.000 millones de dólares de piso, con lo cual esperamos posicionar a la Argentina con este instrumento en la competencia de los países que están atrayendo
los grandes capitales de inversión del mundo. Hay cuestiones que están en debate, como algunas consideraciones sobre la participación local de las provincias, así que en cuanto ajustemos eso, habrá dictamen. Solamente con ver el resultado de los proyectos ya aprobados del RIGI y el nivel de exportaciones que han generado, por lo menos en el tema de minería, en las empresas radicadas en San Juan, en Catamarca y en Vaca Muerta, se dan cuenta, se ve que no recorren las provincias cuando hablan de que no se generan los empleos suficientes, porque en esas provincias donde los proyectos se desarrollan, las ciudades van cambiando su fisonomía y eso genera no solo puestos de trabajo, sino un futuro de exportación para los productos que estaban subexplotados en la Argentina. Miren solo la balanza comercial y cómo entre gas, oil y litio, hoy la Argentina exporta lo mismo que exportaba antes solamente con la soja. Escuchábamos a Judici hablar sobre el Super RIGI. Ayer hubo varias reuniones de comisión, varios encuentros, varios debates legislativos y Vero Benaín trae uno de ellos. Contame, Vero. Exactamente, porque ayer se reunió la Comisión de Derechos Humanos, esta comisión que preside Pietra Gala, y uno de los temas que tocó fue la situación del arresto domiciliario, ¿no? Recordemos que esto también se da en el marco de se cumplió un año de la condena de Cristina Fernández de Kirchner, quien está presa domiciliariamente, y en ese marco, además de haber varias manifestaciones en el día de ayer, la comisión de Pietra Gala tocó esta situación. Decíamos, se reunieron a la tarde y se evaluó cómo es el régimen que se está utilizando en la actualidad respecto a los presos domiciliarios, aquellas personas que están privadas de su libertad, y sobre todo haciendo alusión, bueno, hubo muchos expositores en lo que fue este encuentro, alusión a dos situaciones específicamente. Aquellos que están en forma de detenidos de manera domiciliaria, vinculados por haber cometido delitos de genocidio, y aquellos que están en la misma situación por ser condenados por asociación ilícita vinculada al narcotráfico. Esos son los dos puntos que se han tocado, básicamente, y bueno, obviamente haciendo comparaciones de cómo está la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hoy, que está detenida en San José, ¿no? Exactamente, es un departamento de la calle San José en el barrio de Constitución. Exactamente. Bueno, por otro lado, también decíamos, delitos de lesa humanidad, se expusieron informes sobre las condiciones de detención de condenados por estos crímenes, comparándolas con las de otros internos. En cuanto a los controles y restricciones, se discutió lo que es la falta de monitoreo electrónico, la falta de tobilleras, ¿no? Y teniendo en cuenta que la expresidenta utiliza o tiene una tobillera electrónica. No tanta gente, no tantos presos con condena domiciliaria usan tobillera como uno cree. Exactamente. Son 2.500 detenidos hoy en prisión, detenidos en su domicilio. En cárceles federales, ¿no? En federal, exactamente. Son delitos federales. Justicia federal. Sí. El informe da que son 2.500 los detenidos de manera domiciliaria. Y justamente a partir de estas personas, muchos no tienen la tobillera. En relación a la situación de los narcos, podríamos decir, aquellos que están presos por haber sido condenados por asociación ilícita, además de no solo contar con tobilleras electrónicas, el 0,89% tiene restricciones en las visitas a su domicilio, porque este es otro punto que discute mucho. Muy pocos. Muy pocos. Lo que pasa es que también comentaban algunos expertos en el tema, no es fácil controlar que no haya visitas durante una prisión domiciliaria. Entonces es una restricción que por ahí a un personaje conocido, o que las visitas son visibles, como Cristina Fernández de Kirchner, se le puede hacer, y a un narcotraficante no. Porque ¿cómo haces? Tenés que tener 4 personas frente al domicilio para controlar que no entre nadie. Bueno, pero es un poco lo que dice el peronismo, ¿no? O el kirchnerismo, que ayer estuvo haciendo este reclamo. Lo que dice es, la expresidenta de la Nación tiene custodia de la Policía Federal, tiene la tobillera, tiene las restricciones. Ayer había una senadora del kirchnerismo que decía no puede ir ni a la terraza, frente a narcotraficantes que fueron condenados y que tienen una restricción, pero
ellos dicen que no es la misma o tan agresiva como la que tiene Cristina Fernández de Kirchner. En cuanto a los genocidas, dice que decían ayer en el informe que más del 50% no tienen tobillera, los que están detenidos de manera domiciliaria, y que además incluso tienen salidas. Y que eso nadie lo controla, nadie lo chequea. Ayer estaba el funcionario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y decía, a nosotros nos llegan, salvo que nos lleguen fotos de algún vecino o alguien, o algún video, como ha pasado, ¿no? Ayer hubo dos casos, se mencionaron dos casos muy burdos, por ejemplo el de Jorge Olivera, que fue un militar condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en San Juan, que incluso hasta hizo un festejo de cumpleaños. Invitó a un músico muy conocido. Es importante, el testimonio que vos das es de un funcionario de la provincia de Buenos Aires que reconocía que donde más presos hay es en las provincias con domiciliaria, porque recordemos que los delitos federales son pocos, los delitos comunes, los que habitualmente vemos en la tele, son muchos. Y lo que dice Vero, que cuenta que dice un funcionario de la provincia de Buenos Aires es, yo de ninguna manera podría controlar qué hace cada persona en prisión domiciliaria. Una vez que el juez le dice prisión domiciliaria, el juez no me puede pedir a mí que yo tire servicio penitenciario, todo para quienes están afuera. O sea que en este caso, como es una figura pública, de alguna manera lo que hay es una denuncia de un supuesto abuso, ¿no? Exactamente. En cuanto a más datos que daban, había otro, incluso ponían otro ejemplo de otra persona que estaba detenida en prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad, Emilio Morelo, que incluso logró tener un permiso para ir a hacer una BTV, por ejemplo. Cuestiones que... ya manejaba, digamos. Claro, ya demasiado escandaloso. En la provincia de Buenos Aires, el titular de la cartera de Derechos Humanos dijo que hay 116 detenidos por lesa humanidad, de los cuales 61 tienen condena de cadena perpetua y 25 son penas temporales. De esos 116, son 20 los casos que tienen tobillera. O sea, de 116 detenidos de lesa humanidad, solo 20 de esas personas tienen la tobillera electrónica. ¿Para qué está la tobillera? Para ver si se puede escapar la persona. Claro, obvio. Controla. O sea que lo lógico es que la tenga quien, por alguna manera, tiene habilidades para persuadir y tomarse un vuelo. O sea, no cualquiera. O sea, tenías que ir a un aeropuerto propio, tomarte un vuelo, salir, que no te detecten los radares. Porque digo, en el camino, si tomas un colectivo, te salta el documento. O sea, no cualquiera. Ya con el tema de la digitalización de hoy, te diría que la tobillera ya... todo es geolocalizable. Todo geolocalizable, hoy, funciona exactamente así. La mayoría de las provincias, los municipios tienen sistemas de geolocalización y se trabaja justamente de manera puntual y de manera tecnológica. Después, por otro lado, en estas cuestiones decían que también hay una realidad, que hay un crecimiento de prisión domiciliaria o prisión preventiva en los dos domicilios, a raíz de que no hay cárceles o no hay capacidad y superpoblación en las cárceles, entonces muchos jueces deciden dar de manera discrecional y arbitraria la detención domiciliaria. Es un punto que mencionaba una de las representantes del CELS, y que una de las cuestiones que también se menciona, que sobre todo en la ciudad de La Plata, porque hay distintos lugares, ¿no?, donde está distribuido, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hay una situación de vacío vinculado a el tema del control estricto de las prisiones domiciliarias, ¿no? Vacío legal, vacío legal y vacío sobre todo en cuestiones de control. No Eso se es lo puede. que estábamos diciendo. Básicamente es un poco el reclamo que se hizo y bueno, estuvieron allí hablando. Muy interesante la defensa que hizo Miguel Ángel Pichetto al inicio de la Comisión de Derechos Humanos, una defensa directamente y llanamente de la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Que estuvo él reunido con ella hace un par de meses. Pichetto que ha vuelto... Ha tenido muchas historias. Pero bueno, es uno de los que tuvo visitas, porque bueno, también las visitas de la expresidenta son restringidas, creo que 2 veces por semana, 2 horas. Y bueno, Pichetto fue uno de los que pudo estar ahí. Vero, gracias por el informe. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI,
un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur, Unión Europea.
Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en la bancada, estamos acá con toda la información de la Cámara de Diputados. Hoy tranquilo, ¿no? Hoy no tenemos comisión. Vero, me decías que todo el foco está en Rosada. Está todo el foco en la Casa Rosada porque en este momento se va a dar comienzo a la mesa política que se reúne en el día de hoy. Estamos averiguando quiénes están participando. Tenemos la confirmación de que el presidente de la Cámara está en la Casa Rosada. Seguramente tendremos con novedades en un rato, pero bueno, la mesa política está ahora en marcha. ¿Qué son? Recordemos, por ahí algún desprevenido no sabe qué es la mesa política. Es funcionarios que toman decisiones políticas. Por ejemplo, el jefe de gabinete, Karina Milei, ¿quién más? El presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara, jefa del bloque del Senado. También participa el ministro de Economía, participa el jefe de gabinete Manuel Adorni, participa de esta mesa política, también está muchas veces Santiago Caputo. Bueno, y algún ministro que por ahí tiene temas de la semana y que por ahí... Muchas veces se lo ve a Santilli, el ministro del Interior, generalmente. Claro, sí, es verdad. O Sturzenegger también, el ministro de Desregulación.
porque generalmente lo que se termina de resolver en esta mesa política es un poco el diálogo y la sintonía entre el Congreso y el Poder Ejecutivo en los proyectos con los que se quiere avanzar y se quiere trabajar. Así que, bueno, esto es un poco la confirmación que teníamos y seguimos chequeando qué es lo que está sucediendo en Casa Rosada. Bueno, ayer, tipo 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde y hasta tarde, como hasta las 8 de la noche, 7:30, estuvo la reunión en la comisión, el plenario de comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales para tratar el proyecto que se conoce como Ley de Lobby y que técnicamente se le dice gestión de intereses, que es una regulación a una actividad que no está regulada actualmente. El gobierno mandó un proyecto para regularla, pero tanto cámaras empresariales como organizaciones no gubernamentales cuestionaron el texto, o sea que casi seguro que va a tener muchas modificaciones, aunque casi todos los expositores, me animo a decir la mayoría, reconoció que hay un vacío legal. Bueno, después de la reunión hubo varias declaraciones, como por ejemplo la del diputado de Unión por la Patria, Diego Giuliano. La ley de lobby es una manera de transparentar actividades que tienen que ver con influencias que se ejercen sobre la administración pública en todos los niveles. Eso tiene una realidad. Sucede que este proyecto, este mensaje de ley de lobby, lo que hace es, de alguna manera, legalizar cualquier tipo de influencia o de gestión frente al Estado. Y en mi análisis es tan amplia la definición de lobby que en verdad con solo registrar una actividad se puede hacer cualquier cosa, incluso cuestiones que están en el límite de la legalidad. Con lo cual hay dos cuestiones a tratar. La primera es que esta ley de lobby le otorga una suerte de influencia o de presión rentada, profesionalizada, porque se establece la posibilidad de que haya lobistas pagos por los grupos económicos. Y si eso usted lo suma a la otra ley que tiene que ver, el proyecto del Ejecutivo que tiene que ver con lo que es la reforma política y la privatización de las campañas, en realidad hay una privatización completa de la gestión frente al Estado y de la participación política. Con lo cual mañana tendremos un bloque de Coca-Cola, otro bloque de Microsoft, y eso es para mí, vulnerar profundamente el Estado de Derecho y el Estado constitucional, social que tiene la Argentina. Entonces, creo que hay cuestiones a analizar, no se puede profesionalizar cualquier cosa, y hay algo que me parece más grave aún, que es lo que tiene que ver con ese grupo de tipos penales que se crean, que pueden transformarse en una suerte de blanqueo a actividades lobistas que se han hecho hasta ahora, por ejemplo, en Libra. Es decir, esas actividades son hoy blanqueadas a través de nuevos tipos penales con penas mucho más endebles, mucho más indulgentes. Y como ustedes saben que en el ámbito penal rige siempre la retroactividad de la ley penal más benigna, es muy probable que esto también se transforme en una suerte de blanqueo. Escuchábamos a Diego Giuliano hablar sobre la ley de gestión de intereses, nos gusta decir ley de lobby, tiene buen título. También se refirió a este tema el diputado del PRO, Martín Adorain. Una ley de lobby sería importante para los que estamos tan expuestos porque nos protege. Vos pensás que nos viene a ver todos los sectores todos los días por intereses y no está mal. El tema es cómo lo ve la sociedad, que me vengan a ver de los distintos sectores, y siempre son económicos los planteos. Lo difícil es la practicidad. O sea, nosotros podemos armar una ley, pero la tenemos que declarar nosotros, qué vamos a denunciar, a quién nos viene a ver. O sea, yo no veo factibilidad de este proyecto de ley. La necesitaría como legislador, pero no la veo factible. Así que, bueno, veremos cómo avanza. Yo no estoy en esta comisión, pero vengo todas las veces porque me interesa mucho el tema. No le veo sentido en la práctica. Yo tengo que denunciar a una persona que me viene a ver o el que viene a verme tiene que anunciarse, pero es lo que pasa, ponele, con el régimen fiscal en Argentina. Cazan en el zoológico, o sea, vos tenés la economía en blanco, que nos persiguen, nos intiman, nos exigen todos los papeles. Te das vuelta y hay una economía en negro que no la controla nadie. Acá yo voy a anunciar que vos me viniste a ver, me van a investigar todo. El de al lado no anunció nada, ¿quién lo controla? Entonces, digo, seamos prácticos, busquemos un sistema que realmente transparente el lobby, pero me parece que esta ley no va por ese camino.
Bueno, importante testimonio porque es diputado del PRO, de un bloque aliado, y plantea que tiene que haber correcciones. Pero creo que después de escuchar esto va a tener muchas correcciones el proyecto, ¿no? Sin dudas. Sin dudas, vos sabés que se espera de alguna forma y optimismo de poder firmar dictamen la semana que viene de esta iniciativa, pero con muchas negociaciones. Seguramente será alguno de los puntos que hoy se traten en esta mesa política que mencionábamos que se está dando en Casa Rosada, recoger un poco las diferentes cuestiones que se vienen planteando y se tiene todo se puede observar que tiene todo para que haya modificaciones. La idea del oficialismo es poder convocar una sesión el día 24 de junio y poder poner este tema allí en el debate en el recinto de la Cámara de Diputados. Habrá que ver si puede llegar a algún tipo de acuerdo con estas observaciones que le hacen, sobre todo los aliados. Ayer Nicolás Mayoras, que es el diputado libertario que coordinó el debate, cuando termina, dice, vamos a ir tomando todas las observaciones que se hicieron. Y claro, habían hablado un montón, de 6 horas de exposiciones, ninguna a favor. No. Por lo tanto, Lamcham, ¿no? Estuvo. No, pero pidió también modificaciones. Sí, pidió modificaciones. De hecho, hubo una dirección de asuntos de que nucleaba a Ejecutivo de Asuntos Públicos, que son los que hacen de alguna manera lobby, aunque no está regulado, y también pidieron modificaciones. La UIA pidió modificaciones y las ONG todas. Entonces, me parece que esto va camino a, no me animo a decir una reescritura, pero no le va a pasar muy lejos. Bueno, también habló de este tema desde el oficialismo la diputada rionegrina Lorena Villaverde. Me parece que es fundamental poder tener una ley de lobby porque nos permite seguir transparentando cuestiones que ya están como instaladas, que todos sabemos que de alguna manera se gestionan, porque en una democracia lo que sucede es que está muy bien que las distintas áreas, los distintos sectores, llámese un sindicato, ONG, puedan participar con el poder de turno del momento para generar alguna influencia que obviamente represente a su sector. Ahora, lo que no me parece que esto siga dándose en el marco de lo oculto. Entonces, la ley propone justamente crear un registro donde se tome nota de cada una de las reuniones, se vean los participantes que van a estar y se genere una trazabilidad del seguimiento, digamos, de cada uno de los temas que se abordan, y me parece que es muy positivo poder contar con una ley de lobby. Creo que es fundamental poder transparentar que la comunicación entre los sectores con el gobierno de turno sea en una situación de transparencia, en una situación reglamentada, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que se registre, se deje constancia y que además todos los argentinos podamos tener acceso a cuáles son las intervenciones que hacen los distintos sectores de acuerdo a las leyes que se van a ir tratando. Así que en ese sentido me parece que la escucha siempre ha sido, este gobierno ha sido muy amplio. Desde aquella presentación de la ley de bases hemos escuchado a todos los sectores y esto sucede permanentemente. Escuchábamos a Lorena Villaverde hablar sobre el proyecto conocido como Ley de Lobby, pero ayer hubo más reuniones de comisión y el señor Gonzalo Solabarrieta viene con un dictamen. Hubo un dictamen. Dictamen bajo el brazo. El único dictamen del miércoles, creo. Falta una parte, ¿eh? Bueno. Falta una parte que no es menor. Falta un una dictamen parte definitivo. Si yo te digo, no hay orden del día. Si yo te digo, Mauri, falta una parte que no es menor, ¿a qué comisión me refiero? Presupuesto. Claramente. Muy bien. Bueno, han respondido los dos, así que la respuesta es correcta. 100 sobre 100. En este caso, hablamos de lo que fue ayer una reunión de mujeres y diversidad que se dio de manera paralela a lo que fue la reunión de presupuesto y hacienda junto a energía y junto a ciencia y tecnología, industria, no energía, presupuesto y hacienda, industria y ciencia y tecnología, para tratar de manera informativa por segunda vez el proyecto del Super Rigi. Al mismo tiempo, 11 de la mañana para ser exactos, en este horario se reunieron estas comisiones de manera plenaria y al mismo tiempo la Comisión de Mujeres y Diversidad. ¿Cuál era el planteo? Bueno, poner sobre la mesa dos proyectos que había, por lo menos para poner en consideración. Uno era básicamente del socialismo, que venía de la mano inclusive de Mónica Fein, diputada de mandato cumplido, con Esteban Paulón, y por el otro lado un proyecto de la diputada Sanz de Unión por la Patria, que lo que proponían y que terminaron haciendo un texto conjunto es básicamente que continúe la emergencia en violencia de género en esta materia, después de, recordemos lo que fue hace
un poquito más de una semana el conocimiento de un nuevo femicidio, fueron 3 en una semana, y en este caso hablamos del de Agostina Vega, que fue el que más revuelo o por lo menos más foco en los medios de comunicación tuvo, y que fue en la provincia de Córdoba, donde aún se sigue investigando algunas de las cuestiones principales, sobre todo de las pruebas. Bueno, en este caso la oposición consiguió un dictamen de mayoría, que no es menor hoy en día que la oposición logre un dictamen en una o varias comisiones. No sé que estaba pensando eso cuando vi el Sí. informe que mandaste hoy temprano, o ayer, ya ni me acuerdo, que iba a ser este tema. Digo, es verdad, lo que no es menor. No es menor porque la oposición no mostró capacidad de coordinación desde que hubo un cambio de esta Cámara en diciembre. Y bueno, un dictamen, es cierto que por ahí no se traduce en el recinto, pero... Pero puede traducirse si la oposición llegara a convocar alguna sesión. Se está hablando un poco de intenciones, de que también haya una convocatoria desde la oposición y poder poner el proyecto para emplazarlo a la Comisión de Presupuesto. Bueno, lo que pasa es que ahí necesitas El una 24. mayoría que a veces no es la que te reflejó esa comisión, ¿no? No, está bien, pero digamos, no es que tampoco está todo tan perdido. Digo, No, el no, proyecto claro, tiene claro, el claro. dictamen de una comisión, puede ponerse también en el recinto para emplazarlo a la Comisión de Presupuesto no. y que se trate, digamos. Está claro eso, pero lo que dice Gonza, que adhiero, es que estamos en junio, hace 6 meses que cambió la mitad de la Cámara de Diputados, y es la primera vez que yo recuerdo que la oposición se une en una comisión y dictamina algo. Sí. También hay que decir que se da en un contexto donde claramente el tema violencia de género vuelve a estar y se vuelve a tomar de lo que sucede en la sociedad, ¿no? El caso Agostina en Córdoba, hubo otro caso en Misiones, un caso en la provincia de Buenos Aires, venimos de la marcha de Ni Una Menos. Me parece que en ese sentido hay mucho en juego hoy, es un tema que está un contexto muy donde cercano. apura, digamos, la situación. Porque acá estamos hablando de proyectos que ya tenían vigencia en la Cámara, no es que se presentaron en caliente por una situación o por una noticia. Que no se trataban, pero estaban... Claro, por ejemplo, el proyecto, al menos sé que el proyecto del socialismo ya venía, porque estamos hablando de una diputada que ya no pertenece al cuerpo, que es Mónica Fein. Pero que en definitiva se da así la comisión, el hecho de que se junte la Comisión de Mujeres y Diversidad en base a estos 3 casos tan recientes que habíamos mencionado al comienzo del bloque. Importante remarcarlo para que sepamos, así a grosso modo, Unión por la Patria, la izquierda, una diputada misionera que pertenece justamente a Innovación Federal, la Coalición Cívica, son algunos de los diputados, así como algunos integrantes de Provincias Unidas que acompañaron esta iniciativa. No así La Libertad Avanza y el PRO, que serían los únicos 2 bloques que no acompañaron esta iniciativa, donde se dio un debate que ahora lo vamos a ver, porque es importante también remarcar las diferentes ópticas que se tienen en base a si es necesaria una emergencia o no. Bueno, decíamos, vamos a ir a la siguiente placa para avanzar en esto, que es muy importante porque queremos llegar a la parte de los textuales, que tal vez es la parte más interesante del debate de ayer. El objetivo central es reforzar políticas de prevención, asistencia y protección para víctimas. Busca reducir, lógicamente, estos índices de violencia y femicidios. La emergencia pública es por 2 años y puede ser prorrogable. Inclusive en el dictamen que había propuesto el socialismo, hablaba de una colaboración económica, por así decirlo, para aquellas personas que hayan sufrido violencia de género, que no sea menor, en este caso a un salario mínimo vital y móvil, que hoy está cercano a los 500.000 pesos, para que tengamos un contexto, o sea, no puede ser menor a esa cifra, por 6 meses, y que dependiendo de la situación que hayan vivido de violencia de género, podría ser inclusive prorrogada hasta inclusive 2 años. Esto es un adicional que sumo también a la data de lo que significa este proyecto. Entre las cuestiones y las medidas que pueden llegar a cumplirse, mejorar aspectos presupuestarios y poner el foco en el cumplimiento de la ley Micaela, el patrocinio jurídico gratuito y especializado, programas de fortalecimiento para dispositivos territoriales de protección integral, sistemas unificados y coordinados de alerta temprana y localización inmediata, campañas de difusión y educativas,
asistencia financiera a provincias, en este caso para los recursos desde el Tesoro Nacional, y la asignación económica que decíamos recién para víctimas en situación de vulnerabilidad, que como piso tengan el salario mínimo vital y móvil. Vamos a la siguiente placa, así terminamos de comentar un aspecto importante. Bueno, el próximo paso, decíamos, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y que el oficialismo en este caso no acompañó, y ahora vamos a ver por qué también hay una diferente visión en este aspecto. Tuvo el oficialismo y marcó su postura. Sí, la marcó. Tajante. La marcó tajante, y hay Todo esto está filmado, recordemos. Sí. ¿Lo quiere ver? Lo puede ver. Lo puede ver ingresando al canal de la Honorable Cámara de Diputados, poniendo Comisión de Mujeres y Diversidad, con la fecha de ayer, 10 de junio del 2026, y la pueden ver completa. Bien. Bueno, hay un textual muy importante que yo aquí en las placas no lo puse, pero que destaca un poco la visión que tiene el oficialismo, en este caso a través de Lorena Petrovich, la diputada de La Libertad Avanza, que dijo: en 2025 los femicidios bajaron un 12,3%, dato mata relato, el número sigue doliendo, pero no lo podemos tapar. Y que el único gobierno que bajó los femicidios fue el de Javier Milei. Y que no se necesitan organismos, en este caso, para luchar justamente contra los femicidios, sino otro tipo de acciones. Por ejemplo, Nancy San, quien presentó un proyecto, la diputada correntina de Unión por la Patria, dijo: la violencia de género es una emergencia nacional porque así lo dice la estadística. Siguiente textual, para ver otro de los representantes en esto de la presentación de proyectos. Esteban Paulón, diputado de Provincias Unidas de la provincia de Santa Fe. Tenemos 125 intentos de femicidios en lo que va del año, dijo Esteban Paulón, cada 26 horas, dijo el diputado. El 46% de los femicidios ocurrió en la vivienda, es otro de los datos que aportó el legislador santafesino. Y por último, traje un textual de algo que dijo una representante de La Libertad Avanza también, al igual que lo que leía aquí también, que era muy importante, un aporte de la compañera Caro Ramos, de lo que había leído no en placas, que me parecía importante. La diputada María Gabriela Flores, de La Libertad Avanza, representante de Salta, dijo: nosotros no negamos la violencia contra las mujeres, al contrario, nosotros negamos que las políticas públicas que se estuvieron haciendo hasta el 2023, es decir, desde el 2019 o por lo menos antes, hasta la época en la que terminó el mandato de Alberto Fernández, hayan tenido un resultado efectivo en la baja de femicidios. Esto es por lo menos la negación ante, bueno, políticas que se instalaron en diferentes gobiernos, entendemos, de color político cercano a Unión por la Patria o antes Frente de Todos o como lo quieran mencionar, que no fueron efectivas según la visión de La Libertad Avanza, y que de todas maneras hay este dato que aplica Petrovich, la diputada de La Libertad Avanza, en cuanto a la baja, que no se celebra, por lo menos en lo que dijo, pero que sí que han descendido en este número, que después podemos evaluar cada uno si son buenos o no. Hay todo un debate que se da entre, digamos, la oposición y el gobierno de evaluar los casos de femicidio como homicidios. Y esto se da a partir de unas cifras de una conferencia. Sin el agravante. Exactamente. Se da a partir de una conferencia de prensa que hace Monteoliva, la ministra de Seguridad, donde ella habla de baja de homicidios y no habla específicamente del tema femicidios. Claro. Pone todo junto. Entonces, la oposición lo que dice es: no son lo mismo, y lo que dice la oposición es que se están multiplicando los casos de femicidios, lo que pasa es que el gobierno no los reconoce como tal. Entonces, ahí radica todo el conflicto. Bueno, impecable, Gonza. ¿Listo? Bueno, entonces estamos con este dictamen. Estamos. Dijo Gonza, trajo título: primer dictamen consensuado por la oposición desde el recambio legislativo del 10 de diciembre. No es definitivo porque falta la Comisión de Presupuestos. Por eso Verónica agregó: bueno, lo que tiene que hacer ahora la oposición es juntar 129 en una sesión, emplazar a presupuesto, darle dictamen definitivo y después llevar la orden del día al recinto. ¿Podrán? Bueno, esa es la incógnita. El año pasado esto fue una gimnasia permanente. Es un tema sensible. Hay mucha expectativa, Hay que ver ahora si esto llevado al recinto puede llegar a tener una mayoría. Creo que, como dice Vero, es lo que se está sondeando ahora desde el diálogo entre los diferentes sectores de la oposición. Gracias, Gonza, un placer, por la placa y por la hora. Y gracias, Vero, también. A vos. Nosotros nos vamos, volvemos mañana acá a las 13 en La Bancada. Gracias por estar.